Reciban la paz del Señor en esta hora. Yo soy Adriana, sean muy bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando acerca de una pregunta que escucho frecuentemente. Si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? Esta es una pregunta que todos también nos hemos hecho alguna vez en la vida. Cuando yo me hice esta pregunta estaba lejos de Dios y llena de conflictos, pero a medida que me fui acercando a Él para conocerlo, obtuve respuestas para muchas preguntas y me dio la paz para aceptar aquellas que aún no entiendo. Dios nos hizo seres pensantes, curiosos e inteligentes. Él no teme que le hagamos preguntas complejas. De hecho, Él quiere que busquemos en Él las respuestas y no en las ideologías del mundo. Pero antes de ir al tema, quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Confiaría usted en un Dios que no conoce el sufrimiento? Un Dios que nunca ha experimentado el dolor como usted. No, ¿verdad que no? Yo tampoco. Jesucristo, quien es Dios Hijo, vino a habitar entre nosotros, haciéndose vulnerable ante la maldad, la injusticia del mundo, y Dios no intervino, no hizo nada para bajarlo de la cruz. Debemos partir de este principio. El mismo Dios que permite el mal y el sufrimiento es el mismo que sufrió viendo a su Hijo despreciado, afligido, rechazado por nosotros y crucificado. Pero volviendo a la pregunta de por qué Dios permite el mal, cuando nosotros vemos a alguien cometer una injusticia contra personas vulnerables especialmente, o ante una matanza masiva como la de las Torres Gemelas del 9/11, por ejemplo, lo primero que pensamos es ¿dónde estaba Dios? Obviamente no fue Él quien provocó ese gran mal, sino los hombres, pero le diré dónde creo que estaba Dios. Estaba entre los cientos de bomberos y policías que corrieron a la escena en cuestión de minutos, arriesgando sus vidas por salvar a otros. Estaba en medio de los muchos médicos, enfermeras, paramédicos y sistemas de ambulancia que trabajaron arduamente horas extras para salvar vidas. Dios estaba en los cientos de hombres y mujeres que sirvieron como voluntarios, algunos viajando de otros estados para ayudar en los hospitales y en las calles. Él estuvo en la solidaridad de cientos de hombres ricos que se despojaron de sus botes y barcos para ayudar en el proceso de evacuación por el río y de transportación de las víctimas. Dios estuvo en el espíritu de valentía de los guardacostas, la Guardia Nacional y ciudadanos civiles unidos en una misma misión, aún sin saber si los ataques terroristas ya habían cesado. Y sí, Dios también estuvo presente en las vidas de miles de personas que lograron escapar milagrosamente con vida para dar testimonio de ello. No podemos negar que hay un mal que no entendemos. Yo no pretendo tener la respuesta para preguntas tan complejas, pero quizás la pregunta más adecuada no sea ¿por qué?, sino ¿cuál es mi parte en este mundo de maldad? ¿Qué puedo hacer con el mal que me causaron y con la aflicción que otros le causaron a los demás? Yo soy testigo vivo de que todo el mal que he experimentado, aunque no lo entendía en el momento, con el tiempo me di cuenta de que me sirvió para madurar, para fortalecer mi fe, para acercarme a Dios, para adquirir resiliencia, y que de no haber sido por esas experiencias nunca hubiera cambiado mi perspectiva de la vida. Pero eso no ocurrió de la noche a la mañana. Obviamente cuando procesamos el dolor y tratamos de entenderlo nos llenamos de quizás más amargura, y yo fui una de esas. También yo he visto tristemente como muchas mujeres que han sido violadas, abusadas, maltratadas, veo como muchas de ellas, incluyéndome a mí, se llenaron de amargura y le transmitieron esa amargura a los que más amaban, a los que les rodean. Son personas que decidieron convertirse en parte del mal que tanto cuestionamos. Pero luego veo otras que deciden entregarle el dolor al único Dios que conoce el dolor
y que sabe cómo sanar el corazón. Y veo la diferencia, veo cómo Dios comienza a tener un trato tan especial con ellas, a sanar sus heridas, a consolarlas, a quitarles su amargura, hasta convertirlas en mujeres maravillosas, útiles para extender la misericordia y el amor de Dios a otras mujeres. Son como un manantial de agua viva, dándole aliento a los demás. Así que el hecho de que no entendamos todo no significa que Dios es indiferente a la maldad, sino que somos limitados en entenderlo todo. El escritor Timothy Keller dijo: no sabemos cuál es la razón para el sufrimiento, pero sí sabemos cuál no es, y no es porque Dios no nos ama. Así que, como en la ausencia de la oscuridad no podríamos ver la luz, en la ausencia del mal no podríamos ver el bien, como dijo el sabio Einstein. Del mismo modo, en la ausencia del sufrimiento no podríamos entender el dolor ajeno. Una mujer que ha sido violada no va a creer mucho en las palabras de aliento de otra que no haya pasado por algo parecido y que haya sido sanada sobre todo. Un padre que perdió a su hijo no le confiará su dolor a otro que no haya sufrido lo mismo. No podríamos dar consuelo a una madre que sufre por su hijo enfermo si nunca hemos tenido un hijo en el hospital, al borde de la muerte o a punto de suicidarse. No podríamos entender la necesidad si nosotros mismos nunca pasamos por necesidades. Nosotros somos las manos y los pies de Jesús en la tierra. Cuando le preguntamos a Dios por qué no le da de comer al hambriento, su respuesta es: ya lo hice. Te di a ti de sobra para que le des de comer al hambriento. ¿Sabía usted que el mundo produce suficiente comida para darle de comer al mundo entero? Pero, ¿qué hacemos cuando tenemos algo de dinero extra? Pensamos en más diversión para nuestros hijos, en una mejor casa, un mejor carro, ropa nueva, pero no en el hambriento. Es cuando oramos que el Espíritu de Dios nos inquieta y nos lleva a hacer esas cosas, pero por cuenta nuestra no lo hacemos. Y solo vemos al necesitado como una inconveniencia, como algo que se le pasó por alto a Dios. Una gran parte de la maldad del mundo en la tierra no es más que el resultado de un mundo que le dio la espalda a Dios. El problema es que si usted decide hacer a Dios a un lado, lo más probable es que sus hijos también lo harán, y usted y su familia sufrirá por eso. Lo dice la Biblia. Jeremías 33:5 dice: escondí mi rostro a causa de tu maldad. Cuando somos indiferentes al Hijo de Dios y a su palabra, cuando no hay lugar en nuestros hogares para Él, el Espíritu de Dios se aparta de nosotros, porque Él no obliga a nadie a que lo siga, y la razón que no obliga a nadie es por amor, porque el amor no sería posible sin el libre albedrío. O usted obliga a alguien a que lo ame, lo obligaría a que lo ame y le amarraría sus brazos y pies con cadenas para que nunca se vaya de su lado. Eso no sería amor. Bueno, tampoco Dios hace eso. Eso sería una relación de cautiverio, no de amor. Cuando rechazamos a Dios, sencillamente le abrimos la puerta al enemigo, cuyo propósito, dice la Biblia, es destruirnos. Y bueno, usted dirá: ¿cuál enemigo? La Biblia habla de Satanás. Jesús habló todo el tiempo de él, sin temor, porque sabe quién es. Pero a mí me asombra ver cómo muchos creemos en tantas cosas que no se ven, como un virus, por ejemplo, o una bacteria, pero no creemos que hay un enemigo espiritual que nos induce al mal las 24 horas del día. Jesús dijo que el diablo se disfraza de luz, de placer, de bondad, de cosas buenas para engañarnos, y que debemos velar por nuestra alma para no caer en sus garras. Otra evidencia de que Dios se concierne con la maldad es el plan que tiene para terminar con ella por siempre. Él preparó un lugar donde vamos a morar con Él por la eternidad, sin temor a que algo malo le pase a nuestros hijos o a nosotros o a nuestros nietos, porque allí no habrá lugar para crimen, para violaciones, abusos, ni para desastres, ni enfermedad, ni muerte. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará
Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y aún así hay quienes quieren continuar con sus vidas tal y como van, haciéndole mucho mal a los demás con su orgullo, con su soberbia, con su manipulación, chisme o amargura. A veces los mismos que acusamos a Dios por permitir el mal somos los causantes de esparcirlo a través de nuestra avaricia, de nuestra mentira, rencor, odio, entre otras. Todos contribuimos con un granito de maldad al mundo, algunos con un grano más grande que otros, pero ante el tribunal de Dios todos salimos culpables. La buena noticia es que Dios desprecia la maldad tanto como nosotros. Por eso envió a Jesús a este mundo malvado, porque no teníamos remedio, ni había otra forma de salvarnos. A mí me llena de esperanza saber que la historia de mi vida y la vida de mis hijos y nietos tiene un final feliz. Yo no voy a dejar de creer en Dios solo porque el mal existe. Eso no es suficiente razón para que yo deje de creer en Él. El mal es solo evidencia de que existe el bien. No culpe a Dios por el mal de la humanidad. Jesús dice que el diablo vino a robar, a matar y a destruir, pero que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Él no es el autor del mal, sino el remedio contra el mal. Él es nuestro refugio en medio de las tribulaciones. Bienaventurados los que sufren y los que lloran, porque recibiremos consolación de Dios. Él dice: mía es la venganza y el hacer justicia. No cuestione más a Dios, solo confía en Él y en su palabra. Eso es fe, y con fe podemos mover montañas de maldad y traerle mucho bien a la humanidad. Usted y yo tenemos un Dios que conoce el dolor, que sufrió en carne propia precisamente para terminar con la maldad. Su dolor fue parte del plan de terminar con la maldad por siempre, y por eso podemos confiar en Él. Y hoy quiero dejarlos con una porción de un poema escrito por Edward Shillitoe titulado El Jesús de las cicatrices, que dice así: tenemos que ver las marcas de las espinas en tu frente, oh Jesús de las cicatrices. La calma de los cielos nos asusta. No encontramos alivio para nuestro dolor en ningún lugar del universo. Nuestras heridas nos duelen. ¿Dónde está el bálsamo? Por tus cicatrices, oh Jesús, podemos conocer tu gracia. Los otros dioses se ven fuertes, pero tú te ves débil. Ellos cabalgaron hacia el trono, pero tú tropezaste hacia el tuyo. A nuestras heridas, solo tus heridas pueden hablarles, pues ningún otro Dios tiene heridas como tú. Hasta ahí vamos a leer. Así que el único Dios que conoció el dolor en su propia carne no fue Mahoma, ni Buda, ni José Smith, ni el Dalai Lama o María o José. Tampoco los millones de dioses de los hindúes, sino el Jesús de las cicatrices, el que fue molido por nuestros pecados. Dios le bendiga y hasta la próxima.